¿Qué es el duelo? ¿Qué forma tiene la ausencia? ¿Qué textura tiene el recuerdo? La artista visual y antropóloga Erika Dietes significa desde hace más de 20 años el dolor de quienes han visto a sus seres queridos partir precipitadamente a causa de las atrocidades de las guerras. En el caso de los familiares de los desaparecidos, hay un momento en que efectivamente el doliente, la persona que reclama esa presencia, deja de ser sí mismo y empieza de una u otra manera a ser percibido y a convertirse en el portador de la ausencia del desaparecido. Hija de un general de la policía, Erika creció entre escoltas y esquemas de seguridad en una Colombia donde la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia, donde la desigualdad convirtió el peligro y la muerte en protagonista de millones de familias. La idea de a mi papá lo pueden asesinar es algo que para mí era clarísimo desde que tengo conciencia. Ausencias y recuerdos, gritos mudos de dolores que no terminan, eternas esperas toman forma en la extensa y conmovedora obra de Erika Dietes, cuyas indagaciones estéticas sobre el duelo, además de Colombia, la han llevado a sumergirse en este sentimiento, escuchando víctimas de la dictadura en Argentina, de la guerra contra el narco en México o de la guerra civil en Ruanda. Las guerras varían, las razones, las justificaciones, pero la pérdida en sí, el vacío, saber que nunca volverás a ser el mismo, eso es completamente universal, transversal a todas las religiones, transversal a todas las naciones. Hoy en Fuerza Latina, un artista que dignifica el vacío que produce la muerte con una obra estética y ética, sutil y sofisticada, una mujer que celebra la vida con un arte que sosiega y que, como el dolor mismo, trasciende fronteras. Erika, gracias por recibirnos aquí, en tu hogar y en literalmente tu refugio, ¿no? Así es, Natalia, gracias a ti por invitarme, gracias por venir hasta acá, bienvenida al sosiego. Erika, para entender un poco más de esa mirada muy particular al duelo, a la memoria, a la vida y a la muerte, creo que es importante que entendamos de dónde viene. Hija de un alto general de la policía, creciste en medio de la violencia, custodiada. ¿Qué crees? ¿Qué hizo eso en ti? Bueno, Natalia, yo creo que es extraño un poco de esa descripción que acabas de hacer. Es que lo que yo te puedo responder es que eso era lo normal. Era absolutamente claro, normal. Estamos hablando de la Colombia del año 91, creo que fue el año en que ascendió mi papá a general. Llegó a ocupar un alto cargo de la policía y era normal que entre ser la hija, digamos, del comandante de la región, entre ser la hija de un alto general, siempre estás custodiado. Digamos que la idea de a mi papá lo pueden asesinar es algo que para mí era clarísimo desde que tengo conciencia. Pero me voy a devolver, porque hay una fecha que quisiera que recordáramos en este momento, 1996, tu mamá está viendo televisión, aparece una noticia, hay un atentado y aparece el sombrero de tu tío, que en ese entonces trabajaba en el IMPEC, que es el Sistema Carcelario de Colombia. Recuerdo muy bien un 16 de diciembre y estábamos en una reunión familiar y estaba prendido el noticiero, un poco así como siempre de fondo, ¿no? La tragedia de fondo. La tragedia de fondo. Dieron la noticia como un boletín de última hora. Mi tío José Alejandro Gutiérrez fue asesinado saliendo del Jardín Botánico de Medellín. Y bueno, yo creo que ese fue mi primer cruce con el duelo, que también al fallecer mi padre hasta hace muy poco, comprendí que yo no conocía en realidad el significado. Yo acompañé el duelo de mi mamá cuando asesinaron a mi tío. No estoy diciendo que no quisiera a mi tío mucho, ya, pero es diferente cuando tú entiendes que el duelo es propio, que el duelo te desocupa de alguna manera. A medida que vas pasando el proceso, también vas entendiendo que te alivianas. Entonces es como, esa es la paradoja un poco del duelo. Y bueno, ese día fue el cruce no solo con la muerte, fue el cruce con la violencia, porque la muerte violenta implica un espectro de duelo muy diferente. Y yo creo, Natalia, que ese fue el evento que me hizo a mí la artista que soy en este momento, porque fue el cruce con la representación
violenta, de una muerte violenta que afectaba mi vida y mi entorno. Cuando decides estudiar, te dedicas a la fotografía, artes visuales, y si bien entiendo cada uno de tus trabajos, te iban acercando, yo lo veo como una frontera, como un abismo, donde el duelo, la memoria, el olvido amenazan con lanzarse a un abismo. Yo creo que todas estas reflexiones las hice después. Pienso que pensar que ese instante iba a transformar mi vida profesional, mi vida personal, menos mal no lo pude pensar antes, porque si no, no hubiera transitado también este camino tan maravilloso, siendo un camino difícil, siendo un camino de mucho dolor, pero también siendo un camino de mucha vida y de mucha riqueza emocional. Al final de tu carrera nace una obra bellísima que da como resultado un libro también absolutamente sublime, que es Silencios. Y narras o le das voz a los sobrevivientes del holocausto nazi que viven en estas tierras. ¿Por qué el holocausto? Una realidad que desde aquí de Colombia se ve tan lejana. Yo creo, Natalia, que Silencios es una obra que sin duda muestra la cicatriz en los ojos, más que la piel, más que las manos, los ojos de los sobrevivientes, y eso es algo, digamos, que vengo trabajando y seguí trabajando. Una vez tú ves el horror, ver el horror te hace consciente de la pérdida de la inocencia. Es ahí donde tú pierdes la fe en la humanidad, es ahí donde tú aprendes, y por eso se llama sobrevivir y supervivir, donde tú tienes que aprender a mirar al otro a través de lo que ya perdiste. Y es ahí donde yo creo que Silencios cuenta de una manera absolutamente que no se puede objetar, ¿sabes? Lo que ellos vivieron, lo que ellos vieron, lo que en ellos quedó. Ahora también, para mí es un trabajo que narra justamente a través de esa mirada una vida que fue posible, porque por algo están allí personas de 97 años diciéndote: aquí estoy, la guerra me quitó todo, pero aquí sigo. Es un libro que también da testimonio de la grandeza de Colombia. De hecho, muchos de ellos lo expresan de su puño y letra en los textos. Dicen que aman a Colombia porque fue la tierra que les dio una segunda posibilidad. Y yo creo que eso nos falta a los colombianos también, ¿no? Nos falta como mirar con bondad y con gratitud a esta tierra sobre la cual pasan tantas cosas, pero finalmente Colombia es un país donde la vida fluye y sigue, brota a pesar pese a de todo. Yo no olvido ni siquiera su voz, a pesar de hacer tantos años que no está. Yo a mi hijo nunca, nunca, nunca yo voy a olvidar a mi hijo. Siempre mi hijo estará conmigo. Quiero que hablemos de Río Abajo. Tú seguías formándote, estructurándote como artista, pero también como una casi filósofa del tema de la memoria y del duelo. Cuéntame el proceso, tanto físico como emocional, de este trabajo. La inspiración de Río Abajo fue una página del periódico El Tiempo. Los grandes hitos de mi vida los puedo tal vez resumir en un fotograma, no necesariamente que yo haya tomado. Mi primer fotograma fue la imagen del asesinato de mi tío, en ese encuadre en donde se ven los tiros, donde mi mamá reconoció el sombrero, donde ves a través del cristal roto el sombrero, y cuando entiendes que la sangre que está en ese encuadre de un noticiero cualquiera no es una sangre cualquiera, sino la tuya, ahí es donde empieza a cambiar. Estoy hilando esto con Río Abajo de una manera que no la había hilado nunca. La obra está impresa sobre cristal. Está impresa sobre cristal, dame un segundo. No había hecho esa relación. Recuerdo el editorial, página entera, el título: Colombia busca a sus muertos. Y era una gran fotografía
página y media la fotografía de unos huesos con unos zapatos, con unas botas, y a los lados como un pequeño inventario de restos de ropas que habían encontrado en fosas. Creo que también es como el año donde se hace, donde vamos poniendo en la esfera pública, donde vamos poniendo en la denuncia pública la desaparición como un hecho. Una práctica sistemática, Erika, y perdona que te interrumpa, Por favor. no solamente de los grupos armados ilegales, sino también de las instituciones del Estado. Sin duda. Yo recuerdo como esa página, ¿sabes? Volvemos al encuadre. Es este encuadre el que a través también de toda la investigación que estoy haciendo yo por el tema del duelo y la imagen, y en todos los textos se cruza la imagen de los ríos de Colombia como uno de los grandes cementerios del mundo. Entonces, Río Abajo es una obra que yo decido hacer fotografiando prendas que los familiares de los desaparecidos me prestaron. Tú tienes un gran desafío y es desarrollar con una ética muy clara unos códigos artísticos y estéticos que no revictimicen, que dignifiquen ese sentimiento del doliente. ¿Cómo haces tú ese trabajo? Porque definitivamente es lo que dice la prensa nacional e internacional, lo logras. No hay teoría, Natalia, no hay libro de cómo hacer este trabajo bien hecho. Yo creo que la única manera es tener todos los sentidos abiertos a lo que te está diciendo el doliente. Yo no he hecho nada más que escuchar, y escuchar quiero decir, ver, es con todos los sentidos, es con la piel, es con la presencia. No se me va a olvidar nunca una madre de un desaparecido en una zona pues, de Colombia cuando me entregó 3 camisas, 2 hijos y su esposo que los desaparecieron exactamente el mismo día. Recuerdo muy bien que ella las sacó de debajo de sus suéteres. Estaban como arropadas con sus suéteres. Ella las besó una por una, me las entregó en las manos, me miró a los ojos, miró las camisas y les dijo, vayan, mijitos, que yo sé que ustedes vuelven. Las prendas están sumergidas dentro del agua porque no es un montaje, sino es literal esas prendas en mi estudio en Bogotá, iluminarlas de tal manera que el agua fuera como ese gesto, y me voy a permitir hacerlo, el gesto que me hizo la mamá entregando, ¿no? Porque va aquí. Ese movimiento Tranquilo, suave, de un agua que se pareciera a ese beso de esa mamá que sacó de ese lugar del armario. Sí, porque no son prendas que me encuentro en el río, claro. No son prendas que están en una ellas fosa te lo común. entregan ellas y ellos. Entonces, lo que esa imagen debe representar es ese mismo nivel de amor con el que son conservadas las prendas, con el que me las prestaron, ese mismo nivel de confianza, ese mismo compromiso de volver, y devolver no solo a devolver las cosas, sino devolver con la exposición. Erika, acabas de mencionar tu estudio. Y yo quiero que hablemos ahora de otra obra, pero quisiera que me invitaras a ese estudio en Bogotá, que además ha sido la cuna de tantas creaciones. Vamos a mi estudio de las nieves. Erika, ¿en qué lugar de Bogotá estamos? Y precisa y exactamente a dónde nos has traído. Estamos en el barrio Las Nieves, estamos en un edificio donde la particularidad es que todos los habitantes somos artistas. Un lugar de una sofisticación, de un gusto cargado de historia y de historias además. Gracias por abrirnos estas puertas, Erika. Qué maravilla tenerlos acá. Erika, allá en Medellín, mencionaste no solamente el estudio, sino este espacio físico que dio origen a una de las obras más aplaudidas de tu trabajo, que es Relicarios. Cuéntame, ¿qué es? ¿Por qué estos materiales? ¿Por qué estos elementos
¿Por qué estas sensaciones que se sienten al mirarlos? Los relicarios son reliquias, son objetos que muchos de ellos dan cuenta de los últimos recuerdos, de los últimos vestigios. Son elementos que son los depositarios también de un nivel de emociones y de un nivel de recuerdo tangible, como ese recuento, ese inventario, ese clasificar de 165 historias que por diferentes razones son las que llegaron a mí. ¿Cómo fue el proceso de dignificar en este material amarillo que uno lo siente como resina y al mismo tiempo lo siente con vida, el objeto de gente que precisamente partió a causa de la violencia? Efectivamente, los relicarios son tristes, pero a su vez son de una belleza enorme. Creo que eso trata como de una u otra manera reconciliar. Creo que trata de alguna manera de contar diferente, no tanto a la persona que no está, sino más bien a quien espera. En cada relicario hay un acto de amor infinito, en cada relicario hay un objeto que ha sido guardado durante años, atesorado. Para mí es una obra que está llena de vida porque está llena de memoria, y la memoria es un asunto de los vivos, no de los muertos. Somos los vivos los que recordamos, y de allí que para mí esta sea una obra que se para en el umbral, ¿no? Se para en el umbral de la tristeza profunda, pero se para en el umbral de la vida misma, que es vivir con ese recuerdo. Erika, tú extraes lo sublime que hay en la tristeza. Y eso lo vemos también en sudarios. Sudarios que lo conocemos son esas telas que envuelven los cuerpos de las personas que se van, de las almas que nos dejan, y tú tomas ese objeto y lo conviertes en este arte que estamos viendo ahora y que ha recorrido ¿cuántos? 7 países del mundo. Creo que Sudarios va como en su exposición número 25. ¡Wow! Sin duda las obras creo que recorren un camino donde van a ser leídas, como que viaja un mensaje, como si fuera una respuesta de una pregunta que está en el aire y llega a la obra. Creo que el tema de lo sublime tiene mucho que ver con la transparencia y con la honestidad y con la suavidad con que se hace la obra. ¿Por qué mujeres? Los rostros que estamos viendo con esta profunda angustia, con este vacío que habla más a través de estas pieles y estos ojos. ¿Por qué mujeres? Bueno, yo creo que es un análisis que podemos hacer y que debemos hacer, de hecho, es que los hombres de todas maneras están presentes en esa obra. Hay un hijo que está siendo llorado, hay un esposo que está siendo recordado, están allí presentes, están detrás de esos párpados que están habitando el horror. La mayoría, el porcentaje son mujeres buscando a sus hijos, que yo creo que son arrebatados por la guerra. O seremos las últimas en resignarnos a la idea Exacto. de que la vida se la arrebate a uno, la vida del ser que uno más quiere, la violencia. Erika, para nuestra audiencia sería difícil creer que mientras nosotros veníamos de Medellín a Bogotá, tú fuiste a Irlanda a tomar fotos de objetos de víctimas de guerras en África. ¿Dónde crees tú que reside la universalidad de tu trabajo? Finalmente, el duelo está absolutamente ligado al amor. Nadie entra en duelo por alguien que no ama profundamente, ¿cierto? El duelo se da cuando tú pierdes a alguien que descompleta tu vida. Hay una definición que a mí me gusta y creo que ha sido como supremamente valiosa para mi trabajo, y es que en el duelo el muerto o el ausente va llevándose un trozo de sí consigo. ¿Qué quiere decir ese trozo de sí? Es la relación que tenía yo con ese muerto, con ese ausente. Entonces, en el caso que sea la muerte del padre, te deja en un estado de orfandad. Nunca más volverás a ser hija de nadie, sino de ese papá. Eso es completamente universal, transversal a todas las religiones, transversal a todas las naciones. A todas las razas. A todas las razas y bueno, de allí la importancia
de este viaje que era como una promesa. Esto ocurrió, pues llevamos un año trabajando con Dorcus Atieno, que fue la persona que hizo el trabajo de apoyo psicosocial de Oratorio Uganda. Y bueno, pronto lo veremos sumado a las imágenes de Oratorio Argentina y Oratorio Colombia. Pero hablaste de oratorio y oratorio hay que verlo allá, donde hiciste del campo, del paisaje, de las flores y del cielo tu estudio a campo abierto. Dale, vámonos al sosiego. Erika, hemos hecho un recorrido por parte de tu obra, conocimos tu estudio en Bogotá, pero yo sí quería cerrar este acompañamiento, estos días contigo, aquí, de nuevo en este refugio, porque estamos en un lugar lleno de simbología. Y quiero que seas tú la que por favor nos expliques qué significa esta montaña y este aroma que nos inunda de lavanda. El sosiego es un espacio que ha sido construido, pensado para albergar una obra que se llama Oratorio por los Desaparecidos. Está en proceso. Aquí la idea es justamente darle un lugar, crear un espacio físico y emocional donde los dolientes de los desaparecidos que hacen parte de este trabajo puedan encontrar un espacio, un lugar donde depositar mentalmente y físicamente ese llanto y ese cierre que no va a existir o probablemente no va a existir. Y mientras existe, Oratorio por los Desaparecidos es un espacio transitorio a ratificar la vida o contundentemente darle el cierre a esa vida con la muerte. Entonces, esta obra está aquí en este campo de 13.000 lavandas porque es una planta sanadora. Este lugar, ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo se vuelve, digamos, el terreno creativo que estás interviniendo? Eso tiene que ver con que la persona que acompañó todo el proceso de apoyo psicosocial, tanto de sudarios como de relicarios, Nadis Londoño, una de mis grandes amigas de la vida, es de esta región, quien falleció el 10 de junio de 2022. Recientemente. Hace muy poco hicimos como una dupla muy linda de trabajo en la que es muy importante para mí y es algo que conocí en el trabajo de Río Abajo antes de conocerla a ella incluso, que el tema del cuidado en salud mental se tiene que guiar por un profesional. Un artista, por más que esté preparado para escuchar, es muy importante acompañarse de profesionales en ese sentido. Precisamente hoy tuvimos aquí la oportunidad de ver ese proceso que acompaña la creación de tus obras o de algunas de tus obras. Te vimos mirando a los ojos a esas mujeres que te entregaban a través de su palabra y de las piezas que construyeron parte de su dolor. Erika, ¿cómo te proteges tú? También de que esas historias devastadoras no se te anclen y te ahoguen el alma. Todo está en la obra y creo que tal vez pues si estas palabras logran inspirar a artistas jóvenes o personas creadoras en este sentido, no se debe olvidar que todo lo que no necesitas tener o lo que tiene que pasar por ti, a través de ti, tiene que encontrar un lugar y es el trabajo, es la obra, es el libro, es esta entrevista, es esta tierra, es cada imagen. Si yo te pidiera en un minuto describirme cómo va a ser Oratorio cuando la obra esté terminada, ¿cómo me la describirías? Oratorio es básicamente un espacio de cristal con vetas blancas. Las palabras van a estar grabadas en láser, entonces es como crear una estructura invisible que hace absolutamente presente. Las palabras, te voy a interrumpir ahí, son las cartas impresas que le escriben los dolientes a sus parientes que partieron. Sí, para llegar a esa carta llevamos 2 o 3 días de una actividad grupal de apoyo psicosocial donde previamente nos hemos escuchado las historias, donde entrar a ese momento de escribirle a esa ausencia en tiempo presente, no es de lo que yo me acordaba, ni de cuando te pasó, ni cuando te llevaron, es hoy. Erika, mientras terminas de llenar las convocatorias,
para poder encontrar los recursos y que le puedas entregar a las víctimas, porque además es una obra muy generosa este espacio, mientras nos abandona la luz del día. Te agradecería si me llevas contigo a recorrer estos senderos de ilusión y de vida. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Y nada, mi deseo sería que algún día estas historias las podamos contar en pasado únicamente.